Las diferentes culturas prehispánicas de Mesoamérica han compartido un sinfín de mitos, leyendas y costumbres, sombras de antiguos imperios y civilizaciones que nos permiten comprender un poco el estilo de vida de sus habitantes. Entre dichos mitos, uno de los más reconocidos y estudiado es el mito del Nahual, un nombre que despierta múltiples significados. Dependiendo de la región o cultura, este mito puede tomar diferentes formas, existiendo mucho debate acerca de a lo que en verdad se refirieron los indígenas al hablar del Nahual. La influencia de los extranjeros europeos, así como sus propios puntos de vista al interactuar con la cultura de este nuevo continente, hace difícil distinguir cuáles fueron malentendidos y cuáles no, sin mencionar que los cientos de años de historia aborigen americana provocaron diferentes aspectos del mismo mito. Por lo que leí, no existe nada definitivo, solo diferentes posiciones por parte de los historiadores. Dado todo esto, haré mi mejor esfuerzo para presentar de manera ordenada algunos puntos clave de este tópico, presentando las dos principales ideas del Nahual y luego continuaré explorando las diferentes formas en que culturas veían a este. Pero primero, tratemos de determinar qué significa la palabra en sí misma. El origen del nombre Nahual es también un tema de bastante debate. Este proviene del lenguaje náhuatl posclásico, siendo una de las traducciones más populares la que apunta sus orígenes al verbo nahualtía, que significa esconderse u ocultarse, al que Ruiz de Alarcón también traduce como enmascararse o rebozarse, del acto de cubrirse con una prenda llamada rebozo. Por otro lado, cuando asumimos que su origen proviene del verbo nahuali o nahuala, este evoca la idea de engañar o disimular, así como el acto de esconderse en las sombras. López Austin amplió esta idea y sugirió que nahuali podría derivar de las raíces ewa o agua, vestimenta, ewat, piel, caparazón, anahuac, a mi alrededor, alrededor, y nahual, capa. También se presenta la posibilidad de que la raíz sea el verbo nahua, el cual se utilizaba para referirse a la acción del habla, pudiendo apuntar a la idea de que el nahual era el conocedor de un habla secreto, o que éste podía comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Daniel Brinton apoyó esta idea al proponer que la palabra nahual posee su raíz en el idioma zapoteco, de la palabra na, que significa saber o conocer, apuntando a la idea de un conocedor de artes secretas. Y en un lenguaje más postcolonialismo, la palabra nahual y derivados comenzaron a utilizarse para referirse a alguien que hace algo con astucia o en secreto, o que busca engañar a una persona. Algunas interpretaciones son más aceptadas que otras, pero no hay nada seguro. Lo que podemos hacer ahora es explorar sus mitos y ver qué significado concuerda más con su leyenda. De acuerdo a varias tradiciones, se dice que en el momento en que alguien llega a este mundo, se le asigna un ente espiritual que toma la apariencia de un animal, quien se encargará de protegerlo y guiarlo a lo largo de su vida. El cómo se comunican dichos espíritus con el individuo depende del nivel de sensibilidad espiritual que posea la persona. Usualmente estos se manifiestan en sueños, adquiriendo ciertas características propias del animal que represente, como por ejemplo, un nahual con la forma de un cenzontle tendrá una voz privilegiada para el canto. Es en los sueños donde el nahual proveerá de consejos, pudiendo estos no ser del todo claros, ya sea por la naturaleza ambigua de los sueños o por el propio nivel de sensibilidad espiritual de la persona. Si vemos el caso de brujos y chamanes, sus conocimientos en la magia provocan que posean un vínculo muy cercano con sus nahuales, pareciendo que estos pueden poseer a más de uno, lo cual les permite adquirir las habilidades animales de estos, como la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del ocelote. Este conocimiento arcano les permite tener un estrecho contacto con el mundo espiritual, logrando tener acceso a mucha información sobre este mundo y sobre los habitantes que se encuentran en él.
Si seguimos enfocándonos en su papel como espíritu guardián, el nahual es muchas veces tomado como una especie de alter ego, volviéndolo tanto una parte de la persona como la persona una parte del nahual. Los dos son el mismo ente, y por lo tanto, los males que aquejen a uno serán sufridos por el otro. Es de esta forma que existen múltiples relatos que atan la muerte repentina de una persona con la muerte de su nahual. Con esto explicado, hay que decir que esta interpretación del nahual se muestra demasiado idéntica al concepto de tonalismo, que según los mitos prehispánicos, se entiende que cuando uno habla de tonalismo, nos referimos a la idea de un animal espiritual que nos acompaña y protege. Básicamente, todo lo que he explicado del nahual como espíritu guardián es la propia idea de tonalismo. Algunos historiadores han concluido que estos elementos son exclusivos y han propuesto la teoría de que esta asimilación entre nahualismo y tonalismo fue provocada por confusiones entre diferentes mitos que fueron entremezclándose al pasar los siglos, siendo el verdadero nahualismo el acto de transformarse en un animal y solo eso. Pero no todos están de acuerdo con esto, y definitivamente existen registros que presentan la idea del nahual desde un aspecto puramente espiritual, el cual veremos más adelante. Sepan que, para poder diferenciarlos mejor, seguiré utilizando los términos de tonalismo o tonal para referirme al aspecto de espíritu animal del nahual. Tradiciones antiguas marcan al nahual como un brujo con la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, con registros españoles hablando de que estos brujos también podían adquirir la forma de objetos, así como del fuego o fenómenos meteorológicos, tal como el rayo o la nube. Si bien es verdad de que existe el concepto de granicero, rituales o hechiceros que manipulan las fuerzas climatológicas, existiendo registros en tradiciones de Michoacán de que estos pueden hasta transformarse en elementos de la naturaleza. Normalmente estas dos ideas son tratados como conceptos independientes. Cuando uno habla de nahualismo, generalmente se refiere al arte de tomar la apariencia de animales o evocar alguna de sus características. Pero ya vayan sabiendo de que las menciones de nahuales adquiriendo la forma de elementos o controlando el clima se encuentran tan arraigadas en múltiples mitos y relatos que me resulta imposible ignorar estas habilidades mágicas como características de los hechiceros nahuales, por lo que seguiré mencionando estas artes mágicas como propias del nahual, al menos cuando nos referimos a este como un hechicero. El arte del nahualismo podía ser accedido por chamanes y líderes, a su vez que brujos, que por lo que he comprendido, la diferencia entre chamán y brujo es que uno posee un estatus religioso, actuando acorde a las órdenes de los dioses de la civilización, mientras que brujos son hechiceros de un estatus bajo, siendo, por así decirlo, magos independientes. Con lo cual quiero aclarar que como diferentes autores utilizan diferentes terminologías, creo que cuando utilizan la palabra chamán se refieren al sacerdote maya, y cuando hablan de brujos o brujas, estos son chamanes sin el estatus religioso, los cuales eran de temer, ya que era costumbre que abusaran de sus poderes, aunque a su vez estos podían actuar por el bien de la gente, o al menos actuar de una manera más imparcial, habiendo sido normal que la gente común contratase los servicios de un nahual para que le ayudase en problemas espirituales, meteorológicos, en maldiciones o incluso para expulsar la presencia de otro nahual perverso. Nahuales malignos eran reconocidos por robar niños, atacar personas, lanzar maldiciones o propagar enfermedades, por lo que estos eran respetados y temidos por los indígenas. Pero con la llegada de los colonos, estos pasaron a ser más que nada temidos, especialmente en la visión de los extranjeros, que los veían como brujos u hombres lobo que debían ser perseguidos por la Inquisición, lo que provocó que nahuales se escondieran y trabajasen desde las sombras. Hoy en día, las leyendas del nahual se mantienen fuertes en algunas regiones de Centroamérica, siendo bastante común que se les tema o se les adore, existiendo historias tanto de nahuales benevolentes como de nahuales malignos. Nahual no fue la única manera para referirse a este extraño concepto sobrenatural.
Otro nombre era el de Chulel, una terminología que parece provenir de las regiones del sur de Centroamérica, la cual se traduce como espíritu y parece derivar de Chul, que significa divino, lo cual remarca la importancia que tenían los dioses con el mundo espiritual. La palabra Chulel también era dirigida al concepto de alma de los individuos, lo cual sospecho que habrá generado varias confusiones entre las ideas de Chulel como un tonal y la propia alma. Esto nos lleva a hablar nuevamente del nahualismo como una transformación, porque con el mito del Chulel encontramos que existen tres tipos diferentes de metamorfosis. El primero se refiere al humano que puede cambiar su apariencia y asumir la de un animal, es decir, una metamorfosis que afecta al cuerpo físico. La segunda es aquella en que solo el alma o espíritu modifica su apariencia, pudiendo separarse del cuerpo para realizar diferentes actividades. Y en el tercero, el alma o espíritu se convierte en un fenómeno meteorológico o en una especie de bola de fuego. A su vez, se menciona una división de tres tipos entre los chuleles. Los quivales, cuyos poderes utilizan para aterrorizar a los habitantes de la región a causa de su enorme orgullo, que se describe como tan grande que no dudan en luchar con el mismo sol o la luna. También se dicen que son capaces de tomar la apariencia de bolas de fuego para moverse y realizar sus actividades. Luego tenemos a los icales, que son conocidos por su ferocidad, que utilizan para aterrorizar, herir o incluso matar a las personas que se cruzan en su camino, y estos son más que nada encontrados durante la noche. Y por último se encuentran los pucujes, quienes roban a los bebés que están a punto de nacer, cuya razón es desconocida. Los mayas también tenían otra forma para nombrar a estas apariciones. Se le denominaba Huay, plural Huayob, que se puede traducir como espíritu, cuyo glifo también se le relaciona con el acto de dormir, así como los sueños. A su vez podía utilizarse como verbo, en este caso Huay se refiere a la transformación que permitió a los seres humanos asumir la forma de animales. Cuando estudiamos este concepto de espíritu, descubrimos que los mayas creían que los Huayob tomaban una variedad de formas, incluidas estrellas y seres sobrenaturales monstruosos. Pero la mayoría de las veces eran figuras animales, creándose toda una jerarquía en base a la importancia de dichas bestias. Estos espíritus parece que actuaban como conductores, un nexo al que los humanos podían recurrir, ya sea para obtener poder, pedir guía o incluso asumir sus apariencias. Los guerreros mayas, por ejemplo, creían que se convertían en su Huay en la batalla, una idea que podemos encontrar reflejada en sus dibujos, así como en sus estatuillas, algunas mostrando a una persona en cuya espalda surge una figura animal, volviéndolos dos caras de la misma moneda, reflejo de la dualidad de la persona con su espíritu animal. El poder comunicarse con su tonal, su espíritu animal, era algo sumamente importante para los mayas, contándose que solo así uno puede cumplir con su destino. La búsqueda del autoconocimiento implica descubrir el alma animal compañera, generalmente lográndose a través de los sueños, y a veces mencionándose que brujos chamanes podían ayudar a las personas con esto, consiguiendo que sus tonales se manifestaran frente a ellos, los cuales eran totalmente capaces de tomar forma física y caminar en nuestro mundo. Es por esto que existía cierto temor ante la idea de matar animales, algunos totalmente reacios a hacerlo, ya que podrían matar a su tonal por accidente. Matar a tu propio tonal era un presagio de enormes desgracias por venir, usualmente acabando con la vida de la persona, siendo por esta razón que uno no podía salir de cacería sin el permiso del sacerdote, quien consultará las fuentes divinas para saber si la cacería será una segura. La enorme importancia de estos seres en la vida cotidiana de las personas no es tan impactante cuando tenemos en cuenta que la idea de los espíritus animales y transformaciones se encuentran muy conectados con los dioses nativos de estas tierras y en consecuencia con el cosmos. Estas antiguas civilizaciones denotaban de una visión cósmica esencial para el equilibrio de sus sociedades.
Ellos veían con gran importancia el entendimiento del mundo a través de las estrellas y el clima, los cuales le permitían colocar un orden a los acontecimientos del día a día. Debido a esto, el concepto de tonal y también el de transformación animal se encontraban fuertemente atados a estas ideas de un orden cósmico, determinado por el tiempo asignado a través de sus calendarios y por sus dioses. De hecho, la idea de transformación animal puede que haya sido heredada de estos mismos dioses, porque algunas de las divinidades encontradas en las culturas maya, tolteca y mexica, entre otras, poseían la facultad de tomar la forma de un animal para interactuar con los mortales. Por ejemplo, Tezcatlipoca tomaba la forma de un jaguar, aunque también acostumbraba a utilizar la forma del coyote, siendo por esto mismo que se volvió el dios protector de todos los nahuales. A su vez, se dice que el dios del inframundo, Mictlatecutli, tomaba la forma de un búho para anunciar una muerte, por lo que el hombre búho era uno de los fantasmas o brujo transformado más temidos por las poblaciones prehispánicas. Pero su relación con lo divino no se limitaba solamente a ser la piel que los dioses podían vestir. Según mitos mayas, se mencionan a los Bacaps, 4 dioses puestos por un dios superior para resguardar el mundo. En relación a esto, sabemos que los mayas utilizaban un almanaque sagrado de 260 días, usándolo para la adivinación y celebraciones religiosas, el cual consta de 20 trecenas de días rotatorios, en los cuales los 4 Bacaps seleccionaron a 20 fuerzas espirituales, mencionadas estas como 20 nahuales, para que formaran parte de este calendario. Es por esto que en el día de nacimiento de cada individuo, fuerzas cósmicas entran en juego, y cada persona será protegida por un nahual. Todo esto resulta fascinante porque esta filosofía maya presenta a los nahuales como algo más que espíritus animales. Según esta cultura, la palabra nahual hacía referencia a todo poder espiritual que gobierna sobre el mundo material. Es la fuerza invisible atada a fenómenos geográficos, fenómenos físicos e incluso a objetos indispensables en la vida humana. Con lo cual, tal parece que cuando este protector es asignado a un ser humano, este tomará la forma de un animal, de allí naciendo el concepto de tonal. Pero esto es tan solo la visión maya. Si vamos a la cultura azteca, veremos que estos poseen su propio calendario para rituales. El Tonalamat, o libro de días, es el calendario sagrado con el cual los aztecas determinaban las influencias que ejercían cada día. También se encontraba compuesto por 260 días y dividido en 20 trecenas, poseyendo 20 signos que ayudaban a designar qué dios o diosa presidía cada signo, lo cual determinaba fuertemente el destino de las personas. Ciertos relatos nos dicen que los hechiceros nahuales solo nacían en 2 días de este calendario, en el día de la lluvia y en el del viento. Los 13 días asignados a la lluvia estaban regidos por el dios Nahui Ecat, a veces considerándosele como una manifestación del propio Quetzalcóatl, siendo este normalmente retratado como una misteriosa deidad que poseía control sobre la lluvia y el viento. Mientras tanto, los 13 días a partir del viento estaban regidos por la diosa Chántico, otra deidad poco conocida que se relata que una vez molestó al dios creador, lo cual despertó su ira y este la convirtió en una perra. Gracias a estos dos, podemos detectar 2 características clásicas del nahual, la habilidad de controlar el clima y la de transformación animal. De hecho, debido a la transformación de Chántico, el Día del Perro era un día especial para que los nahuales realizaran sus prácticas mágicas. La fecha en la cual uno nacía era determinante para el destino de muchos de estos indígenas. De hecho, se denota una correlación entre el acompañante tonal con respecto a la fecha en que naces, y por supuesto, no todo animal era equiparable a otros, lo cual dio origen a una jerarquía que colocaba a personas en cierto estatus en base a su tonal. Por ejemplo, la importancia del jaguar en estas culturas es extremadamente alta y antigua, llevándonos hasta la propia civilización olmeca, cuyas culturas nos han permitido comprender una visión supernatural del jaguar, así como el de otros animales, donde humanos obtienen las características de dichos animales. Esto se cree que representa a la figura chamánica olmeca, un auténtico nahual capaz de transformarse a través de un poderoso trance.
Estas tradiciones parece que fueron heredadas por posteriores culturas, donde la figura del jaguar seguía reflejando poder, tanto físico como de estatus. Según muchas fuentes coloniales y nativas, el común gobernante mesoamericano era representado con el jaguar, el cual se cuenta que era capaz de imbuirse con los poderes del animal, así como adquirir su forma y ejercer control sobre los elementos de la naturaleza, entre los cuales se incluye al propio Moctezuma y varios señores quiché. Los líderes que no lo eran, quizás por no haber nacido en el día calendárico correcto, podían adquirir los servicios de un nahual como lo hicieron algunos de los gobernantes aztecas. El orden jerárquico de estos animales parece que fue creado teniendo en cuenta el tiempo de estos, es decir, los primeros en ser creados según su cosmogonía. A su vez, también estaba el espacio, medido en base a la distancia con la sociedad humana, y también jugaba el propio estatus dentro del reino animal, acorde a la relación entre carnívoros y herbívoros. El primer grupo estaba compuesto por mamíferos carnívoros, estando en primer lugar el jaguar, seguido del coyote, luego el ocelote y por último el zorro. Este grupo estaba reservado para personas ricas y poderosas, brujos y chamanes. La gente común solo podía aspirar a tener tonales del segundo grupo, como el conejo, mapache, zarigüeya, zorrillo y ardilla. Y finalmente, el tercer grupo incluye animales domésticos introducidos por los españoles, como vacas, ovejas, cerdos y demás, los cuales estaban reservados solamente para los brujos. También fueron mencionados otros grupos aparte de estos tres. Se distinguieron grupos de aves según sus plumajes y cantos, encontrándose el quetzal a la cabeza, mientras que en otro grupo se encontraban las aves rapaces, con las águilas estando a la cabeza. Peces, reptiles, insectos y animales acuáticos también tenían sus propios grupos y clasificaciones individuales. Esta cantidad de animales y grupos habrá generado confusión entre los habitantes para comprender cuál sería su tonal asignado, lo cual pudo ser el origen a otros mitos, como uno encontrado al sur de México, donde se cuenta que el tonal de la persona podía aparecer y acercarse en el momento en que éste haya nacido, pudiendo los padres encontrar las huellas del visitante, lo cual les ayudaría a determinar cuál es el animal asignado. Fuentes coloniales ofrecen otro punto de vista, en el cual no era necesario nacer en una fecha determinada para ser un nahual, sino que esto era hereditario. Si uno de tus antepasados fue uno de estos hechiceros, entonces uno podía adquirir los mismos poderes. A su vez, también era posible adquirir dichos poderes si uno se sometía al entrenamiento de un animal específico, normalmente un jaguar, por intercesión de otros nahuales, lo que quiere decir que uno podía aprender dicha magia bajo la tutela de un maestro nahual. Estos relatos nos demuestran cambios en las costumbres nativas provocadas por las pérdidas demográficas y el cambio social que había comenzado con la conquista española. Antes de este evento, transformarse en un nahual era algo exclusivo, reservado para unas pocas élites. Ahora el acceso a esta magia se encontraba más abierto al pueblo nativo. Como mencioné al principio del video, ¿qué es un nahual? Es difícil de determinar con certeza. Habiéndose encontrado este mito precolombino en 60 diferentes localizaciones, cuentan diferentes relatos utilizando este nombre o variantes, a veces refiriéndose a este como un espíritu o poder protector, otras veces como un hechicero con la capacidad de controlar el clima y su animal espiritual. Pero tal vez la necesidad de separar estos dos conceptos es una necesidad actual, y puede ser que en el pasado todo esto estuviera conectado a lo mismo, siendo casi indistinguibles entre sí. También, si me lo preguntan a mí, puede ser que estas terminologías a veces fueran intercambiables. Si vemos la importancia en el orden cósmico que le daban estos pueblos al universo, es entendible que todo estuviera conectado con lo divino, y en contraste con lo espiritual. Por lo que hemos visto, la creencia de fuerzas invisibles actuando en el mundo físico era una creencia bien establecida en estas culturas.
por lo que tal vez, cuando estas fuerzas protegían a los humanos, estas adquirían la forma de animales, el llamado tonalismo, y a aquellos que fuesen capaces de comunicarse con sus tonales y por lo tanto obtener acceso a las fuerzas espirituales que gobiernan este mundo eran llamados nahuales, famosos por adquirir la forma de sus propios tonales, siendo este tal vez una forma de demostrar su control sobre su otra cara espiritual, ganándose el título de Nahual. Alfredo López Austin nos brinda de una interesante hipótesis en la que la palabra Nahuali, además de apuntar al brujo o entidad transformadora, definía también la capacidad para realizar dicha transformación. Para esto se basa en las tres entidades anímicas que los mexicas reconocían dentro del cuerpo humano. Estos creían en tres estados mentales, determinándose a este último como la fuente de poder que permitía la transformación animal, y que también podía usarse para infligir daño espiritual a otras personas, ya sea por herencia, nacimiento o por la realización de ciertos rituales. La idea de magia y transformación se encuentran fuertemente arraigadas en sus creencias cosmogónicas, como podemos ver con sus dioses, capaces de transformarse en cuerpos celestiales o en diferentes animales. Incluso existe una leyenda sobre una metamorfosis que ocurre en el momento de la muerte, asignado exclusivamente a los guerreros, los cuales, al haber muerto en batalla con grandes logros de guerra, podrían convertirse en un hermoso pájaro que acompañaría a la estrella solar en el cielo, por lo que transformaciones eran algo fundamental en sus creencias. Hoy en día el nahualismo es visto como una manera de transformación animal o como un brujo o bruja capaz de manipular los elementos, existiendo pocos que recuerden al nahual como un doble espíritu, cuya vida y experiencia se encuentran directamente conectadas a su contraparte humana. Y antes de terminar con el video, quiero aclararles algo, que lo que he tocado aquí se podría decir que es tan solo la punta del iceberg de un tópico muy discutido y debatido. ¿Cuál era la visión del nahual para los pueblos indígenas de América? ¿Existe alguna diferencia con tonalismo? ¿Y existe alguna relación con los skinwalkers de América del Norte? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sabemos es que gente en la actualidad aún cree en estas artes mágicas, tanto en el espíritu acompañante como aquel brujo que es capaz de transformarse en bestia. Al final del día, puede que estemos lidiando con conceptos muy complejos, y el conocimiento y comprensión de los pueblos americanos ante las fuerzas del mundo tal vez sea más avanzada de lo que les hemos dado crédito. Y nuevamente muchísimas gracias a todos por mirar este video, que vaya que demoré bastante en terminarlo, porque como dije, este es un tema altamente complejo, del cual tuve que dejar mucha información de lado por lo extenso y complicado que se vuelve todo. Honestamente quedé sorprendido con tantas categorías y definiciones de magias encontradas en Mesoamérica, casi sintiéndose como una especie de sistema mágico olvidado. Tal vez en un futuro debería volver a hablar del nahual. Definitivamente queda mucho para debatir acerca del tema. Así que si quieren déjenme un comentario allí abajo si están interesados en que vuelva a tocar este tema del nahual a futuro. Y con esto dicho, como siempre, quiero dar un enorme agradecimiento a todos mis patrocinadores, quienes poco a poco van creciendo y me están ayudando un montón a mantenerme como youtuber. De la misma forma que quiero dar las gracias a todos aquellos que me siguen mirando y compartiendo mis videos y comentando y dejando un like. Todo eso ayuda muchísimo. Y como siempre, les deseo a todos un muy buen día y nos estaremos viendo en el próximo video.